porque a las mujeres no les importan absolutamente nada. Hay miles de millones para repartir, eso es lo que les importa a los milloncitos. Las muertes no bajan, las agresiones sexuales suben exponencialmente, no hay suficientes efectivos para proteger a las mujeres, sueltan violadores que están en la cárcel, importan violadores, hacen leyes para que agresores se cambien de sexo y se vayan de rositas. Y ya para rematar, cambian unas pulseras que funcionan por unas que han comprado en un chino y que se han gastado 42 millones de euros. Eso es lo que les importa a las mujeres, nada. España está en manos de una banda de malhechores sin escrúpulos cuyo cabecilla es Pedro Sánchez. Nos gobiernan unas personas que están dispuestas a anteponer su ideología, sus intereses personales y sus cálculos electorales a la seguridad de las mujeres, porque a las mujeres no les importan absolutamente nada. Y el tema de las pulseras es una muestra más de lo que es capaz de hacer este Gobierno para mantenerse en el poder. La ministra de Igualdad y todo su ministerio y todo el Gobierno y todo el PSOE sabían lo que estaba pasando con las pulseras desde hace más de un año, porque se lo han advertido los trabajadores del Centro Cometa, policías, abogados, jueces, asociaciones de víctimas, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. Y ustedes no han hecho nada, de nada. Bueno, sí, obligar a los trabajadores del Centro Cometa a mentir, que es su especialidad. Nosotros sabíamos perfectamente lo de las pulseras que no funcionaban. Así que no me cuenten que todos ustedes que están aquí, las que estaban en la comisión, lo sabían. Sabían que había fallos técnicos, sabían que había fallos en la geolocalización de agresores, sabían que los agresores se las quitaban y sabían que había muchos jueces que ya no las pedían porque no funcionaban. Nosotros, en julio de 2024, hicimos una pregunta por escrito al Gobierno, que la tengo aquí si no la pueden ver ustedes, y otra a la delegada del Gobierno en la subcomisión de la renovación del pacto, y nos respondieron que su eficacia era del 100%. Mintieron, como siempre hacen, y como sigue mintiendo la ministra, que lleva 3 días diciendo, hoy también lo ha dicho, que las pulseras funcionan perfectamente y que todo esto es un bulo de la ultraderecha, pero dice que va a encargar otro sistema. Es una vergüenza. Y ustedes, todos ustedes, dicen que hay que erradicar la violencia de género y la realidad es que ustedes dejan indefensas a las mujeres con su ineptitud, su sectarismo, su corrupción moral, política y económica y su falta absoluta de conocimientos para gestionar ni un solo euro de los españoles, como demuestra el tema de las pulseras. Señorías, están ustedes incapacitados para gobernar. Y es una vergüenza que sus socios de Sumar, de Podemos y el resto de acompañantes no hayan pedido la dimisión inmediata de la ministra, no han pedido una pequeña auditoría. Pero como tampoco les importan nada a las mujeres, sino que les importa mantenerse en sus sillones, pues se quedan todos calladitos. Es una otra vergüenza. No quieren imaginar lo que hubieran hecho si esto lo hace una ministra de Vox. Ustedes dicen que somos un peligro para las mujeres, pero aquí el único peligro para las mujeres son ustedes y sus políticas. Nosotros llevamos 7 años diciendo que la Ley 1/2004 y el Pacto de Estado son un fracaso y una estafa a los españoles, y lo que hacen ustedes es insultarnos y decirnos que somos negacionistas. Pues no, resulta que decimos la verdad, porque los datos y la realidad los tienen todos ustedes y se niegan a admitir que sus políticas han fracasado, porque hay miles de millones para repartir, eso es lo que les importa a los milloncitos, pero los hechos objetivos que todos ustedes saben y que llevamos años señalando son: las muertes no bajan, las agresiones sexuales suben exponencialmente, no hay suficientes efectivos para proteger a las mujeres, sueltan violadores que están en la cárcel, con sus políticas de fronteras abiertas importan violadores, hacen leyes para que agresores se cambien de sexo y se vayan de rositas. Y ya para rematar, cambian unas pulseras que funcionan por unas que han comprado en un chino y que se han gastado 42 millones de euros. Eso es lo que les importa a las mujeres, nada. Y cuando nosotros decimos todo esto, la respuesta es insultarnos. Pero nosotros, que lo tienen ustedes en la enmienda, sí que tenemos ideas para proteger a las mujeres, que son derogar la ley de violencia de género, la del sí es sí y también el Pacto de Estado, endurecer las penas para los agresores y que no salgan de la cárcel, acabar con la política de fronteras abiertas, suprimir el Ministerio de Igualdad y usar los 575 millones para que los policías nos puedan proteger.
y auditar cada euro, porque ustedes se están llevando nuestro dinero. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.